Dos de esas chaladas inglesas habían ido allí a bañarse y una se alejó demasiado de la orilla y no pudo volver. La otra acudió en su auxilio para intentar traerla a la playa, pero le fallaron las fuerzas y se hubiera ahogado también de no ser porque un hombre salió en un bote y las recogió, aunque la primera estaba más allá de toda ayuda. Esa mujer se ahogó en las aguas de Agaete, así lo imaginó Agatha Christie en su relato La señorita de compañía. Christie cumpliría este mes de septiembre 130 años y vamos a aprovechar esta fecha para hablar de su paso por Canarias en 1927, un año de inflexión en su vida. Tras su visita a las islas pasó de ser, como ella misma reconoce, una escritora aficionada a una profesional hasta el final de sus días. Sin duda la muerte forma parte imprescindible de la obra de Christie, también el misterio. Así que vamos a contarles el paso de esta célebre turista inglesa por Canarias desde un cementerio dedicado a sus compatriotas, que además esconde un secreto. Javier Campos Orama, le hemos invitado a este Canarias Culturas y le hemos traído a este cementerio inglés porque queremos saber más de la gran dama, del misterio de Agatha Christie, de su paso por Canarias. Para situarnos, ¿en qué momento vital estaba Agatha Christie antes de visitar las islas? Agatha Christie llega a Canarias en febrero de 1927. Viene de lo que llamaría la reina un annus horribilis. ¿Por qué? Pues porque en el año 26 tiene el drama primero de la muerte de su madre, que la señora muere y no solo el drama, que es la muerte de una madre, sino que a su vez se descubre que su madre vivía un poco en la fantasía económica, porque la realidad era que todo aquel bienestar era aparente. Eso fue un shock para los hermanos Miller, como era el apellido de Agatha antes del matrimonio. Pero es que encima, ese mismo año, su marido, Archibald Christie, le pide el divorcio. Y le pide el divorcio de mala manera, porque no se avenía él a razonar situaciones posibles. Encima, Archibald se había ido con la amiga secretaria, y en aquel entonces los divorcios eran muy duros, en el sentido que la mujer quedaba descuidada totalmente. El impacto de la muerte de su madre y el preaviso de divorcio de Archibald le llega a Agatha Christie a una situación terrible, de tal manera que ella toma su automóvil, que en aquel entonces era una gran novedad y que encima una mujer condujera, es decir, esto quiere decir que era una mujer atrevida, ¿no? Y se desaparece sin dejar rastro. La sociedad británica se alarma. Extra, extra, la escritora de misterio Agatha Christie ha desaparecido sin dejar rastro. La novelista de 36 años acababa de perder a su madre y, según se rumorea, había descubierto que su marido, el militar Archibald Christie, tenía una amante. Esta es, sin lugar a dudas, la gran historia de lo que llevamos de 1926, que es casi todo porque estamos en diciembre. Su coche aparece abandonado en Newlands Corner, lejos de su residencia. La escritora dejó a su hija al cuidado del personal de servicio antes de marcharse de casa. Han pasado ya varios días sin noticias de Agatha Christie. Policía, amigos, familiares y detectives privados la buscan sin descanso. La policía no descarta que su marido esté implicado en la desaparición. Extra, extra, Agatha Christie aparece 10 días después de su desaparición en un balneario. No ha reconocido a su marido al verlo y parece ser se registró en el balneario bajo el nombre de señorita Neal, el apellido de la amante de su marido. Sus únicas declaraciones han sido: tuve amnesia. Los médicos creen que puede sufrir un cuadro de depresión que incluso podría llegar a impedirle escribir con normalidad. Había sufrido un periodo de amnesia profunda, de tal manera que cuando la llegan a localizar, pues ella no sabe lo que ha pasado, ni es capaz de identificar en un primer momento ni a su esposo ni a las personas de su entorno. Eso le crea un malestar tan grande, una depresión, como diríamos hoy, tan grande, que sus familiares le aconsejan que haga lo que hacían numerosísimos británicos de aquel entonces: venir a las Islas Canarias a tomarse un reposo, un descanso y a reestructurar su vida.
Seguimos los pasos de la gran dama del misterio por las calles de Puerto de la Cruz. Aquí llegó un 4 de febrero de 1927. Nada que ver el pueblo pesquero que la recibió con la ciudad turística en la que se convertiría décadas después, aunque ya despertaba por aquel entonces el interés de un incipiente turismo británico. En este monte tenemos un poco una pequeña Gran Bretaña, con un hotel que, aunque se llamaba oficialmente Gran Hotel Taoro, pero para efectos comerciales era The English Grand Hotel. Era lo que se llamaba un health resort, un resort de salud. Ese motivo de terapéutico fue también el utilizado por Agatha Christie cuando vino en febrero de 1927. Y así llegó a Canarias, inmersa en un complicado divorcio y tras la muerte de su madre, en este hotel que hoy espera paciente una rehabilitación, su carrera literaria dio un giro. Es en Tenerife, donde ella se da cuenta que a partir de ahora está obligada a escribir libros, puesto que ya no tenía el ingreso del marido. El misterio del tren azul lo acaba aquí en Tenerife. Y entre los jardines del Gran Hotel Taoro, la playa de Martianes y la por entonces residencia de los Smith, conocida entre los locales como Sitio Litre, pasó el resto de su estancia en la isla. Quiso conocer a estas personas de las cuales tenía su carta de presentación, que eran los señores Smith aquí, y vino un par de veces aquí, al Sitio Litre. En esa época el jardín no estaba abierto al público, como hoy. Ella se enamoró de la Zona de la Paz. Había, en el año 1927, la Zona de la Paz era una gran finca de platanera y los dos únicos edificios que había era la iglesia de San Amaro y la histórica casa de los Cólogan. A ella le encantó esa casa. Y es en La Paz donde más referencias a la escritora encontramos. Una calle, un busto y hasta una escalera recuerdan su paso por la isla, sin olvidar el escenario de su otra gran afición. A los pies de La Paz y custodiada por un imponente acantilado encontramos la playa de Martianes. Aquí Agatha Christie ambientó El hombre del mar, un relato corto incluido en el libro El enigmático Mr. Queen. No encontró en esta playa, sin embargo, las apacibles aguas que buscaba y decidió poner rumbo a Gran Canaria. De Puerto de la Cruz, aquí, al Hotel Metropol. Bueno, ahora no es el Hotel Metropol, ahora son las instalaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero entonces era el hotel más exclusivo de la ciudad y fue además el elegido por Agatha Christie para pasar aquí su periplo en Gran Canaria. Y no es que lo diga yo, es que lo dice esta playa. Por algo había elegido el Hotel Metropol. Aquí había una playa de arena dorada y la gente del club solían sentarse en los escalones y con los pies en el agua, con su cigarrillo y ¿cómo se llamaba? Boquilla larga, sus pamelas, sentados ahí, tomando el fresco. Al lado del Hotel Metropol estaba el Club Inglés. Bailes, fiestas, tertulias, fiestas, sobre todo fiestas. Agatha Christie no se perdió ni una. Había conciertos, bailes, lo que llaman bailes de té, y también acudían la sociedad canaria, los canarios de cierto standing. Lo indispensable era hablar inglés porque los ingleses siempre han sido nefastos en cuanto a aprender idiomas. Bailes, alternes con la alta sociedad y playa. Agatha Christie era muy aficionada a los deportes de agua. Fue de las primeras mujeres surferas. Lo aprendió en Honolulu. En Canarias no surfeó, pero sí nadó, mucho, en las canteras, en la zona de las islas. Ahora, en esa zona se está construyendo una plaza que llevará su nombre. También se bañó en el Confital y hasta en Agaete, a donde fue de excursión y donde ambientó su relato La señorita de compañía, que se puede leer en la recopilación Miss Marple y 13 problemas. Tal vez no fueran 13, pero no muchos menos los problemas que tenía la Agatha Christie, que llegó agotada, deprimida y en crisis a Canarias y que volvió recuperada y lista para enfrentarse al mundo, a Inglaterra. Estuve ejerciendo en Las Palmas, que es la capital de Gran Canaria. En cierto modo allí disfruté mucho. El clima es suave y soleado. Excelente playa, yo soy bañista entusiasta y la vida del puerto me atraía sobremanera.
Barcos de todo el mundo atracan en Las Palmas. Yo acostumbraba a pasear por el muelle cada mañana. En sus novelas queda claro que Canarias era más que un escenario, ¿no? ¿Qué referencias, de qué manera le marcó su paso por las islas? Yo entiendo que el paso de Agatha Christie por las Islas Canarias, que ya hemos comentado que vino en un momento depresivo, es fundamental para ella y para la literatura mundial. Porque recordemos que Agatha Christie viene en un momento de depresión, de desespero, de abulia, no sabe qué hacer. Y aquí en Gran Canaria tuvo la gran suerte de dar con el famoso doctor Lucas. Con la ayuda del doctor Lucas llegó a superar la situación, se posesionó de su futuro y se dedicó, pues como ya sabemos, a la literatura con un éxito más que fabuloso. Si vamos a la novela, es el doctor Lloyd que aparecerá a lo largo de sus 13 problemas y la señorita Marple, entre otros, un personaje fundamental. Al día siguiente había planeado ir de excursión con unos amigos. Teníamos que atravesar la isla en automóvil, llevándonos la comida hasta un lugar llamado, apenas lo recuerdo, ha pasado tanto tiempo, Las Nieves, una bahía resguardada donde podíamos bañarnos si ese era nuestro deseo. Agaete es uno de los escenarios que aparece en sus relatos, en La señorita de compañía, también el Tenerife, en el caso del Hombre y el mar. ¿Qué otras referencias a Canarias aparecen a lo largo de sus trabajos? Yo he localizado varias referencias a Canarias. La primera de todas aparece en un libro que se llama El misterioso señor Brown. Y ese libro lo escribe a razón de su vuelta al mundo. Y en el momento dado el que en el barco pasa entre las Islas Canarias y ella hace una breve descripción del Teide y da unas pinceladas sobre Canarias. Ya después, posteriormente, cuando está aquí en el año 27, se entera de un crimen, del cual, pues si quieres, hablamos después un poco, y ese crimen ella lo lleva a la novela, y es lo que llamamos La señorita de compañía. Y en el misterioso Dr. Quinn habla del puerto de la Cruz, precisamente El hombre y el mar, con una descripción bastante clara y nítida para los que conocemos aquella zona y que varios estudiosos de Tenerife lo han tratado. Y después en su novela, cuando firma ella como Mary Westmacott, pues sin hacer referencia, pero para un investigador y una persona que conozca bien el puerto de la Cruz y esté metido en este tema, vemos que en la novela titulada La carga sale el puerto de la Cruz una vez más. Precisamente El hombre y el mar es una de sus novelas donde no aparecen sus detectives más famosos, ¿no? No, precisamente no aparece ni el famoso Poirot, que ya existía, ni la Mrs. Marple, que ya estaba funcionando, ni otros, pero está Mr. Quinn. Mr. Quinn es el personaje, es el hilo conductor de esos 10 o 12 relatos, en los cuales uno de ellos está ubicado, como ya he dicho, en el puerto de la Cruz. Y para mí, esos relatos de Mr. Quinn son de lo mejorcito de Agatha Christie. La fórmula Poirot se llama así por la unión de sus dos principales detectives, Hércules Poirot y Miss Marple. A primera vista poco tienen que ver el uno con el otro, pero si lo miramos con detalle, son personas sin cargas familiares, independientes, viajeras. Sus personalidades son, vamos a decir, particulares, que es lo que se dice cuando en realidad se quiere decir insoportables. Son maniáticos, extremadamente maniáticos. Tienen características físicas llamativas, el peculiar bigote de Poirot, la elegante vejez de Marple. Tienen altas capacidades deductivas y un profundo conocimiento de la psicología
psicología humana. Esta fórmula Poirpel no surge de la nada. Sherlock Holmes ya era más o menos así, y Auguste Dupin, el investigador veterano creado por Edgar Allan Poe, también. Pero Christie cogió esos conceptos y los exageró. Si Holmes es molesto en el trato, Poirot es insoportable. Si Auguste Dupin es ligeramente arrogante, Miss Marple se siente la más inteligente del lugar. La fórmula está en la base de casi todos los detectives posteriores, insoportables como Marlowe, maniáticos como el Pepe Carballo de Vázquez Montalbán, peculiares como el Teniente Colombo. La señora Fletcher de Se ha escrito un crimen es prácticamente Miss Marple medio siglo después. Incluso en el más que recomendable Eladio Monroy de nuestro Alexis Ravelo encontramos trazas de la fórmula Poirpel. ¿Cree que Canarias le sacamos partido realmente a esa vinculación que ha tenido Agatha Christie con el archipiélago? En el Puerto de la Cruz han creado la Semana del Cine de Misterio, del cine policíaco, han tenido invitados relevantes. Levantó el telón en 2007, desde entonces, y fiel a su cita con el misterio, cada 2 años Puerto de la Cruz rememora la visita de Agatha Christie a la ciudad y lo hace con un festival que en su última edición alcanzaba las 41 actividades. Empezó de una forma pequeña y lo que estamos viendo en los últimos años es que está creciendo. Estamos incorporando no solo más actividades, sino que a la vez estamos expandiendo lo que es la difusión de la cultura. Apadrinado por el nieto de la escritora Matthew Pritchard y el investigador irlandés John Curran, el festival se ha convertido con el paso de los años en cita obligada para los amantes del misterio, entre ellos el periodista y escritor Andrew Wilson, que en 2017 participó como oyente. Y nos sorprendió un año más tarde con la publicación de esta obra, A Different Kind of Evil. Aunque la obra de momento solo está publicada en inglés, en ella podemos pasear por las calles del Puerto de la Cruz y la peculiaridad es que Agatha Christie es un personaje más, no es solo la escritora que todos conocemos, sino alguien que tiene una misión muy especial en Puerto de la Cruz. Así que es muy interesante ver que a raíz de nuestro festival han surgido oportunidades literarias como esta. Oportunidades que también nacen al amparo del Premio Internacional de Novela de Misterio y Policíaca Agatha Christie, con el que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria conmemora el 130 aniversario del nacimiento de la escritora. También la Concejalía de Juventud se suma a la celebración con una aventura virtual que se adentra en La señorita de compañía, el relato que Agatha Christie escribió durante su estancia en la isla. Actividades para todos los gustos que sería un crimen dejar pasar. Esta historia sucedió en la isla de Gran Canaria. Bueno, además de la novela policíaca, ella también hizo poesía y teatro. De hecho, La ratonera es la obra que más tiempo estuvo en cartel. Ella llega un momento en que descubre la producción teatral, en la cual ella, Agatha Christie, dice que es mucho más dinámica, mucho más cómoda, porque abrevia las descripciones, abrevia párrafos largos que en el teatro quedan simplificados con la descripción del escenario y se centra en los diálogos. No sé si alguno de ustedes conoce las Islas Canarias, empezó a decir el médico. Deben ser maravillosas, dijo Jean Elier. Están en los mares del sur, ¿no? ¿O están en el Mediterráneo? Yo las visité camino de Sudáfrica, dijo el coronel. Es muy hermosa la vista del Teide en Tenerife, iluminado por el sol poniente. Hablemos de otras referencias a Canarias que hay en la historia de la literatura universal. Desde los tiempos más remotos, Platón habla de las Islas de la Fortuna, pero ya un documento magnífico que tenemos es el que elaboran
los frailes franceses que vinieron con Jean de Bettencourt a la conquista de las islas, conquista y colonización, el famoso Le Canarien. Entonces, en este primer libro del siglo XIV, tenemos unas descripciones de las Islas Canarias y de sus habitantes, de su flora, de su fauna, y a partir de ahí tenemos cosas continuas, algunas un poquito disparatadas, como es el caso de la novela del amigo Julio Verne. La primera gran obra del gran escritor sobre los viajes, Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje a la Luna, que es Julio Verne, está ubicada en las Islas Canarias. Se titula Thompson and Company, en la que se organiza un viaje en barco a la África sorprendente e indígena, y uno de los lugares que atraviesa ese viaje en barco pues son las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Las Islas Canarias forman parte de la literatura universal desde el origen propio del nacimiento de la literatura occidental, de la época clásica griega y romana, ¿no? Las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, ya sitúan a este archipiélago en lo que ellos llamaban la Macaronesia, ¿no? Las islas de los afortunados o de los bienaventurados. Se inicia la conquista de las Islas Canarias por parte de los normandos, donde Jean de Bettencourt y Gadifer de la Salle encargan a sus escribanos que narren todo lo que va aconteciendo durante la conquista, y de ahí aparece el libro Le Canarien. Magallanes, Elcano, Pizarro, todos ellos tuvieron que pasar por estas islas, ¿no? Y dejar constancia de ello. Aparece la figura de William Shakespeare, que escribe acerca del vino de Canarias y que deja esa frase tan elocuente de que el vino de Canarias perfuma la sangre, ¿no? Berthelot, Webb y muchísimos autores científicos publican trabajos que atraen el interés de la sociedad europea y el interés de otro nuevo tipo de escritores, que son los viajeros, ¿no? Entre los que destacamos evidentemente a Olivia Stone. Tenemos también la figura de Eugene O'Neill, que es el escritor que obtiene el premio Nobel en el año 59, creo que fue, con una de sus grandes obras, Electra, que la escribe estando alojado en el Hotel Atlántico, en la zona de Ciudad Jardín, en Las Palmas de Gran Canaria. A.J. Cronin, que escribe un libro de enamorarse en Canarias, y muchas de sus novelas fueron llevadas al cine, ¿no? Y esta fue llevada al cine. ¿Y cómo era la Canarias que se encontró Agatha Christie cuando estuvo aquí? Nada que ver con lo actual. Lo que diríamos el mundo de turismo de sol y playa, nada de eso. Era un mundo de mucha etiqueta. Los hoteles, el personal de los hoteles que trataba con los turistas no era canario, o mejor dicho, el número de canarios era ínfimo. La mayoría eran personas que venían de Gran Bretaña o de Irlanda o de algún punto de Europa, sabiendo idiomas, preferentemente inglés, y que entendían y se adaptaban totalmente a las costumbres de estos turistas que venían un poco encerrados en sí mismos. Por lo tanto, nada que ver. A mí me parece que era un turismo heroico, porque el barco, que no tiene que ver absolutamente nada con los actuales cruceros, pues era de 5 días de navegación, 5 días para llegar a Canarias. Los que no tenían economía en el mismo barco, es decir, bajaban en los puntos, hacían las visitas del día y regresaban otros 5 días de barco, de aquellos barcos, y en invierno, a el punto de partida, ¿no? Y los que tenían una economía solvente, pues ya según el bolsillo pasaban de las 15 libras, el turismo popular se le llamaba turismo de 15 libras, a un turismo poderoso. Hubo quien se trajo sus propios caballos, hubo quien se trajo sus automóviles, y Agatha Christie se trajo su máquina de escribir.
Hablando del turismo británico de la época, muchos se basaban en los inválidos, ¿no?, que visitaban las islas buscando curación. Hay que tener en cuenta que lo que estamos sufriendo ahora estos días, esta pandemia del COVID-19, no es nueva en la reciente historia de Europa. Recordemos que la famosa fiebre española de los años 17 al 20 y poco, y después una cosa tremenda que nos hemos olvidado que existía, que era la tuberculosis. Y en mi niñez incluso moría muchísima gente de tuberculosis. Pues evidentemente en el tiempo de Agatha Christie, en el siglo XIX y el XX, la tuberculosis hacía unos estragos tremendos. Y una de las cosas, uno de los grandes atractivos de Canarias era su clima salutífero para las personas que padecían afecciones pulmonares y afecciones artríticas y artrósicas. Y esta gente venía a Canarias y pues mira, muchos llegaron en camilla o en silla de ruedas y salieron campantes y viviendo muy alegremente, o también desgraciadamente como perecían. Aquí, en este cementerio, hay un grupo bastante nutrido de enfermos británicos que no encontraron la solución a su vida. Miss Durham fue enterrada allí y unos días después, Miss Barton tomó un barco de regreso a Inglaterra. El golpe la había trastornado tanto que no se sentía capaz de pasar el invierno allí, como lo había planeado. Eso es lo que dijo. Nos hemos trasladado hasta aquí, hasta este punto, porque usted ha escrito dos libros que unen ficción con rigor histórico en torno a la figura de Agatha Christie. Sí. Y desvela, descubre cosas interesantes, entre ellos un personaje que está enterrado aquí, en esta tumba. En esta tumba está enterrada la desafortunada Doris Cartes. La pobre Doris viene en 1920, pues con unas amigas. Desembarcan en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y bueno, pues hay que ir a la playa, hay que ir al mar. Curiosamente, esta Dora Curtis y su amiga, Sarah Middlewear, se van a bañar a un sitio para mí ya de por sí misterioso, que es la playa del Roque en el Confital de la Isleta. Y perece esta pobre, y la otra, la amiga de ella, no se da por enterada. Claro, la policía inmediatamente, cuando es la hora del embarque, ve que falta esta turista y se mueve, se bloquea el barco, se hace una inspección hasta que desgraciadamente se da con el cadáver de esta desafortunada muchacha que es enterrada aquí. ¿Y qué relación tiene esta chica con Agatha Christie? Pues la relación es que Agatha Christie, conocedora de la muerte violenta de esta mujer y de la simulación por parte de su amiga de no saber qué es lo que pasó y hacer que ignoraba la situación, pues para ella le parece que es un magnífico asunto o tema para llevarlo a un sketch breve en lo cual la señorita Marple, Miss Marple, pues tiene que intervenir y razonar qué fue lo que pasó. Indudablemente, Agatha Christie lo transforma para evitarse problemas familiares o judiciales, se lleva el problema, pues nada menos que a Gaete. Bueno, nuestros narradores son un ejemplo de que esta mujer ha marcado pues, a todos los escritores que le siguieron. Vamos a dejar, si quiere, que ellos desvelen quiénes son y se despidan de este programa, de este Canarias Escultura. Javier Campos Oramas, gracias. Muchas gracias a ustedes. Desde este punto de vista, el caso parece más siniestro y la personalidad de Amy Durrant se hace más misteriosa. ¿Quién era Amy Durrant? ¿Quién era ella? Una insignificante señorita de compañía a quien se paga por su trabajo para ser asesinada por su ama. ¿Qué historia se escondía tras la fatal excursión a la playa? La sola idea resultaba fantástica y tuve que reconocer que me estaba dejando llevar por la imaginación. Yo creo que cualquiera que se inicie en la escritura y tome como modelo una novela de Agatha puede estructurar un enigma y una resolución del enigma siguiendo sus pasos. El gran legado de Agatha, más que para el
el gremio de las escritoras y escritores es para el público lector, porque muchísimas personas se inician en la lectura gracias a que las novelas de Agatha Christie son muy populares, enganchan desde el principio para llegar a algo que nos salva y que nos nutre como seres humanos, que es la lectura, ¿no? Así que Agatha es uno de los grandes magisterios del siglo XX en la literatura y le debemos mucho. En esa época, ser mujer y escribir sin un seudónimo, ya simplemente eso, escribir con tu propio nombre y apellido, yo creo que a cualquiera de esta generación que le guste la literatura, simplemente viendo cualquiera de sus libros, podría disfrutar de este género. No solo ensalza la figura de la mujer como autora, que hasta la fecha, hasta su época no había grandes autoras en literatura policíaca, sino que además presenta uno de los primeros personajes femeninos poderosos en la literatura negra, que es el personaje de la Miss Marple. Fue la gran inventora de Hércules Poirot, un personaje que es aquel precedente de esos famosos detectives que ahora pueblan a mansalva las novelas de género, las novelas de género policíaco, que tanto éxito comercial tienen. A mí me ayudó muchísimo a escribir, porque primero ella era mujer y segundo porque sus historias me provocaban una gran fascinación. Hasta que terminaba el libro no paraba de leerlo. Esas escenas finales en las que reúne a todos los sospechosos para explicarles qué ha pasado, usted hizo esto, usted lo otro, después usted... Eso lo he utilizado en alguna novela, sobre todo en las primeras, porque me parecía una manera estupenda de explicar y de resolver el caso, ¿no? Entonces yo creo que el gran valor de Agatha Christie sobre todo es esa batalla entre el bien y el mal, ¿no? Lo correcto y lo incorrecto, lo moral y lo inmoral, ¿no? Era el descubrimiento de la novela de misterio, era el descubrimiento de muchos países y zonas geográficas y de la diferencia entre Bélgica y Francia y el saber que también en Bélgica se hablaba francés, y era como un juego de lógica. El plan del ahogamiento fue una inspiración repentina. Había estado esperando que se le presentara alguna oportunidad. Después de representar la escena final del drama, regresó a Australia y a su debido tiempo, ella y sus hermanos heredaron todo el dinero de Miss Barton como parientes más próximos. La resolución de este enigma lo encontrarán en las estanterías que Agatha Christie llenó de obras que aún hoy siguen enganchando a lectores e inspirando a escritores. Un camino que inició hace ya más de 100 años y que aún hoy sigue marcando el guión de la creación de misterio.